La dolorosa derrota de Rocroi marcó un gran golpe en la historia española. Sin duda alguna no fue la tumba de los tercios ni el final de los españoles. Sin embargo, debido a la gran leyenda negra que cae sobre España por parte de la propaganda francesa, estas derrotas son magnificadas y, por su parte, las grandes victorias españolas se quedan en el olvido. Por eso hoy veremos la batalla de Honecourt, la gran victoria olvidada. En 1635, Francia le declaró formalmente la guerra a la monarquía hispánica. Por lo tanto, Felipe IV y el conde duque de Olivares se vieron obligados a plantar cara a los franceses que osaron atacar España. La intención de Francia al principio era conquistar los Países Bajos católicos, pero abrieron otros frentes militares con varias coronas. Los ejércitos de Flandes se vieron rápidamente rodeados tanto al sur como al norte, ya que poco antes estalló la guerra de la República Holandesa contra la monarquía y esta guerra no terminó. Los ejércitos de Flandes, fatigados y sin recursos, tuvieron que dividirse para enfrentar al contingente francés y a los rebeldes holandeses. El dirigente de los Países Bajos católicos era el cardenal infante don Fernando, quien falleció al poco tiempo y se puso al mando el grande Francisco de Melo. Luis XIV se puso al frente de las tropas y se averiguó gracias a los servicios de inteligencia española que informaron a de Melo, quien decidió salir en campaña contra el rey francés antes de que llegaran sus refuerzos. Preparó todas las defensas y las guarniciones de las fronteras y reagrupó su ejército de Flandes. Así comenzó por el asedio de Lens, evitando la llegada de un ejército de socorro que pueda combatir por la Bassée, un punto crucial que de Melo trataba de capturar. Una vez la retaguardia estaba bien cubierta, el ejército se dirigió a la Bassée, que estaba defendida por tan solo 3.000 franceses. Aún con las pocas tropas que había en la guarnición, éstas se esforzaron a fondo para mantener la posición, solo rindiéndose cuando no quedaron más esperanzas e iban a volar las murallas. El ejército francés trató de enviar un ejército de socorro que, al ver las tropas españolas, decidieron no entablar batalla y retirarse. Una vez conquistado la posición, el ejército español decidió perseguir a los franceses que se retiraban e intentaban reagrupar un grueso de tropas más grande. Sin embargo, de Melo reunió a sus ejércitos del barón de Bec y al conde Bucquoy, uniéndose en un solo ejército que perseguiría al ejército francés que se retiraba. La maniobra fue muy sencilla: colocarse en medio de ambos ejércitos para evitar que puedan unirse y pueden tener comunicaciones claras. El ejército francés plantó su campamento en la colina, reforzándolo muy bien y preparándose para el combate. Los españoles comenzaron a combatir a modo de escaramuzas para así tantear el terreno y conocer la fuerza del ejército rival. Los franceses creían que eran simples incursiones, pero realmente, el maestre de campo general Bec comenzó a desplegar su artillería en la colina por encima del enemigo. En esa muy buena posición, y teniendo al enemigo en enfilada, comenzó a bombardear el campo francés mientras situaba toda su infantería por debajo de la artillería. Allí se desplegaron 14.000 soldados, entre italianos y españoles. Además, los flancos estaban defendidos por unos 5.000 efectivos de caballería. Gracias a este fuego de artillería, los franceses salieron del campamento a plantar batalla. Ambos ejércitos bajaron al valle que existía entre ambas colinas, desplegándose las mangas de mosquetería y piqueros. La iniciativa fue clara para el bando español. Los mosquetes se adelantaron para desatar toda la potencia de fuego contra la caballería enemiga que trataba de cargar por los bosques, quienes sufrieron un daño brutal y se retiraron rápidamente para evitar más bajas, arrollando a su propia infantería en la retirada. Con esta clara ventaja, los españoles fueron capaces de tomar posiciones ventajosas para soportar el contraataque enemigo. Bucquoy y sus jinetes resistieron la embestida francesa como mejor pudieron, ya que recibieron un gran número de bajas debido a sus filas abiertas. Viendo el despropósito, las mangas de mosquetería italiana sufrieron graves bajas e intentaron resistir con las picas, pero fueron golpeados duramente y tuvieron que retirarse. Bec, quien estaba dirigiendo el ataque, tuvo que detenerse debido al rechazo de las tropas de Bucquoy. Las tropas francesas fueron capaces de golpear duramente al tercio de Velandia, donde el maestre de campo se encontraba. Allí se colocaron en posición defensiva y comenzaron a abrir fuego contra los franceses, quienes lanzaban una poderosa contraofensiva, tratando de penetrar en la formación. Pero los soldados allí, comendados por Bec al propio grito, resistieron el envite y lanzaron una salva de fuego mortífera en varias salvas mientras resistían el combate. Así, consiguieron detener el contraataque,
aún con la moral baja por los aliados caídos. El hueco entre la abadía y el bosque era un punto extremadamente importante en la batalla, ya que traían los suministros y era un lugar donde los franceses podían refugiarse. Por ello, Bucquoy volvió a reagrupar sus tropas y a lanzarse cuesta arriba para conseguir aquella posición. Volvió a ser golpeado brutalmente, pero esta vez contaba con el apoyo de los soldados irlandeses y los valones, quienes combatieron contra la caballería enemiga mientras subían por la pendiente y así conquistar la posición. La gesta fue épica, y tras resistir carga tras carga, lograron romper la línea de resistencia enemiga e incomunicando a la abadía con la batalla. De Melo, bien informado por esa victoria en el campo, ordenó que todo el cuerpo derecho se lanzara al ataque. Los tercios de Albuquerque, de Ávila y Castelví se lanzaron al ataque secundados por la caballería. Los tercios lograron asaltar las trincheras y entrar en el campamento enemigo luego de varios intentos, y de forma desorganizada comenzaron una encarnizada batalla en el propio seno de los franceses. Aún con todo, los franceses no eran capaces de capitular, por lo que De Melo ordenó avanzar a su tercera fila y apoyar al asalto. Gracias a esto, el combate ganó una intensidad especial, desbaratando rápidamente a los jinetes franceses y capturando sus piezas de artillería. Luego de estas dos victorias increíbles, los franceses comenzaron a retirarse organizadamente, pero rápidamente, y ante el terror que causaban las tropas españolas, comenzaron a huir. Tras esta increíble batalla, el ejército francés se desbarató al completo, obligándolos a huir y refugiarse en cualquier lugar posible, mientras que los españoles los cazaban. Gracias a esta limpia victoria, se lograron más de 3.000 apresados y 4.000 bajas, además de capturar todo lo que contenía el campamento. Este contenía carros, artillería y todos sus estandartes, los cuales fueron abandonados en la retirada. Uno de estos estandartes es la famosa Cornette Blanche, la cual nunca había sido capturada por el enemigo en 200 años de combates. Luego de esta victoria, el ejército durmió en el campo de batalla durante días para evitar que los enemigos puedan reorganizarse y lanzar una ofensiva, pero, viendo el poder español, no tuvieron agallas de enfrentarse por segunda vez. Por desgracia, el ejército de Melo pudo disfrutar muy poco de su victoria, ya que pronto fue informado de que en Colonia se estaba operando un ejército mercenario a sueldo de Francia, lo que obligó a De Melo a dividir su ejército en 3 cuerpos separados, imposibilitando la creación de una ofensiva contra el corazón de Francia. Este mal momento y contraofensiva mercenaria evitaron que la historia se escribiera con otra pluma. Esta victoria demuestra el gran poderío español que todavía tenía. Sin embargo, esta fue una de las batallas olvidadas por culpa de la prensa francesa e inglesa, quienes todavía arrastran la leyenda negra de España, engrandeciendo las derrotas españolas como en Rocroi y olvidándose de las grandes hazañas del ejército hispano. ¿Y tú? ¿Cómo crees que sería la situación si De Melo hubiese entrado en el corazón de Francia? Comenta tu bandera de España con tu opinión. También recordarte que en la descripción te dejo la primera correspondencia por correo electrónico sobre la historia del Imperio Español, donde es totalmente gratis registrarse y darse de baja, y hablaremos de historias, películas y libros del Imperio Español.